Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que organiza la División de Universidad Abierta. El día de hoy tenemos el agrado de que nos hable precisamente de Derecho Migratorio la maestra Fátima Hernández González. La maestra Fátima Hernández González obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde posteriormente en la División de Estudios de Posgrado realizó los estudios de maestría. Ella es, como decía, maestra en esta facultad, imparte las materias de Derecho Internacional Privado y también de Obligaciones, y ha dado clases académicas también de otras universidades, como la Universidad del Valle de México, de donde fue coordinadora académica, la Universidad de Urgentes, la Universidad Tecnológica de México, y también en el Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde imparte o ha impartido las materias de inglés. Es abogado postulante y entre la obra que ella tiene escrita destaca dos obras destacan: Somos instrumentos de ayuda y Tú eres el alquimista. El tema que hoy nos va a disertar la maestra tiene que ver con el derecho migratorio. Esto es con el tránsito internacional de personas, un tema que reviste mucha actualidad, dado que con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como hemos escuchado en los medios de comunicación, está realizando o va a realizar ciertas acciones que en realidad quizás contravengan algunos instrumentos internacionales. Pero bueno, de eso es de lo que nos va a hablar el día de hoy nuestra distinguida maestra Fátima Hernández González, a quien sin mayor preámbulo, maestra, usted bienvenida y está su público para que hable de su conocimiento. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Reitero mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme estar aquí con ustedes. A su vez, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad. A su vez, al maestro Fausto Razo, que es jefe de la División de Universidad Abierta. A la coordinadora, a la Gabriela Ancona, que es coordinadora de planeación. Básicamente a profesores que se encuentran tal vez aquí con nosotros, a alumnos del sistema de universidad abierta, alumnos invitados de la Universidad del Valle de México, que ya los vi por aquí, y pues a todos, pues muchas gracias, y sobre todo que estamos transmitiendo ahorita en vivo, y pues bueno, gracias a ustedes, es por eso que estamos aquí, ¿vale? Bueno, pues el tema que vamos a acotar el día de hoy es básicamente derecho migratorio, ¿sí? El maestro bien hizo un comentario precisamente con respecto a pues el auge, ¿no? O el conocimiento básicamente que se está tomando pues en este tema, ¿no? Derecho migratorio lo vamos a ocupar básicamente a nivel internacional, ¿sí? De hecho, nosotros en medios de comunicación, ya sea internet, periódicos, revistas, hemos visto básicamente pues muchos temas, ¿no? Y sobre todo ahorita la cuestión de los migrantes que se encuentran de alguna forma indocumentados, que se encuentran en frontera o que se encuentran básicamente en Estados Unidos. Bueno, es muy importante destacar, ¿sí?, que esta palabra de migrante nosotros la hemos escuchado no solamente en estos años, sino hace muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros nos remontamos a un mundo, bueno, básicamente a un ámbito internacional. Por ejemplo, ¿no? Veíamos en noticias, ¿no? Vemos precisamente, ¿no? El tema de migración, en el cual, por ejemplo, nosotros escuchamos mujeres árabes que migran precisamente a otro estado, ¿no? Por ejemplo, un estado francés, ¿no? Y que buscan básicamente un objetivo. Entonces, una persona física que migra o que se traslada a otro lugar, pues básicamente tiene un objetivo en particular, ya sea permanecer de manera temporal o permanecer de una manera, vaya la redundancia, permanente,
¿no? Entonces, vamos a ver precisamente que no solamente a nivel internacional vemos este tipo de migración, también las vemos precisamente en nuestro Estado mexicano, ¿sí? El término de derecho migratorio también abarca otro aspecto. Nosotros como juristas, o como alguno de ustedes, pues conocen precisamente que el derecho lo vemos como un sistema, ¿sí? Pero este derecho migratorio lo vamos a encontrar precisamente dentro de nuestro sistema jurídico mexicano positivo y que obviamente alude a determinadas normas, pero también se encuentra dentro del derecho internacional privado. No es una rama como tal autónoma, que sería muy gratificante que le diéramos esta connotación. Sin embargo, no es como tal autónoma. Bien, entonces vemos precisamente que como es un conjunto de normas, ¿sí?, regulan básicamente esta figura, esta persona individual, que es el migrante, ¿sí? Si nosotros nos podemos a ver básicamente resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos definir precisamente qué es el migrante. El migrante lo toma particularmente como ese término en general, ¿sí? Hemos escuchado muchas connotaciones de inmigrante o emigrante, que son básicamente dos connotaciones que vienen a esta palabra de migrante. Un inmigrante, que precisamente es aquella persona física que se traslada a otro lugar con un fin para residir de una manera netamente pues temporal, ¿no? Y un emigrante, pues básicamente tiene esa facultad para poder trasladarse a otro estado y residir de una manera pues netamente no temporal, ¿sí? Entonces hacemos esta connotación de lo que es un migrante. Bien, otra parte que es muy importante de notar dentro del derecho migratorio es que nos encontramos dentro de diferentes estados. Nosotros como juristas debemos de conocer básicamente las políticas migratorias que se hacen manifiestas en todos estos sistemas jurídicos, en todos estos estados. No vamos a ir muy lejos. Vemos el problema actual, ¿sí?, de muchos mexicanos como personas físicas que se trasladan a Estados Unidos y que obviamente tienen un fin netamente laboral, ¿sí? Entonces es muy importante conocer pues básicamente cuáles han sido esas políticas migratorias que han tenido auge durante estos tiempos. Ahora bien, es muy diferente, en ocasiones me han preguntado durante las sesiones, oiga, maestra, fíjese que tenemos una gran, tenemos duda, ¿no? ¿En qué se difiere básicamente un migrante, ¿no?, a un extranjero? Entonces, vemos precisamente que este migrante es aquel que se traslada a otro lugar. Sin embargo, los extranjeros en ocasiones también nos podemos denotar como aquellas personas que se trasladan a otro estado, ¿sí?, como sujetos de derecho internacional, y que obviamente acuden a estos estados para actividades netamente como visitantes, simplemente como de tránsito, etcétera, ¿sí? Nuestra Constitución abarca precisamente que un extranjero, ¿sí?, es muy diferente a lo que es un migrante. Para ello, nosotros vamos a retomar el artículo 30 constitucional, que hemos visto básicamente en diferentes sesiones. Te dispone que un extranjero es aquel que no cumple con esas condiciones establecidas en este artículo. La primera es el jus soli, como lo hemos visto durante las sesiones, y el jus sanguini. Jus soli, aquí era el que se hace manifiesto al el hecho de simplemente nacer en territorio nacional, ¿sí? O, por ejemplo, el hecho de haber nacido en alguna embarcación, ya sea terrestre, aérea, marítima, y que esté básicamente matriculada por la nación. A su vez, también tenemos aquellos que nacen básicamente adquieren la nacionalidad por el jus sanguini, que es básicamente por por tener, en este caso, padres con nacionalidad mexicana que hayan nacido aquí, y padres que aquellos que hayan adquirido la nacionalidad a través de una carta de naturalización. Es muy importante denotar este término porque nuestro sistema jurídico es muy bondadoso en materia de derecho internacional, porque otros estados, ¿sí?, como sujetos de derecho internacional, no reconocen esta facultad para poder adquirir una nacionalidad, ya sea por jus soli, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita una comparación entre estos sistemas jurídicos. Veíamos al principio de la ponencia, por ejemplo, el derecho musulmán. Hay mujeres musulmanas que
migran a otros estados porque necesitan cambiar su forma de vida, ¿no? Básicamente por este ámbito de globalización, etc. Y entonces ingresan a otro estado, por ejemplo el francés, en donde sí se les permite manejar, en donde sí se les permite tener una educación como tal. Y, por ejemplo, bueno, esto es un mundo netamente oriental, vamos un poquito al mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, si nosotros vemos toda la historia del migrante con respecto a la estancia en Estados Unidos, cambia radicalmente. Ahorita vamos a ver algunos antecedentes precisamente que se hacen manifiestos en la historia de Estados Unidos y el migrante mexicano. Entonces vemos precisamente que nuestro sistema jurídico es bastante bondadoso en este sentido. Si nosotros checamos algunos casos por parte, bueno, que se han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto, ¿no? Pues básicamente resoluciones en las cuales, por ejemplo, dos niñas de ascendencia haitiana, ¿sí? Nacen en República Dominicana y el Estado de República Dominicana no les reconoce ese jus soli, ¿sí? Entonces se lleva este caso ante la Corte y efectivamente nos dispone que un Estado como sujeto de derecho internacional tiene que reconocer este derecho, este derecho que básicamente cubre la integridad de estas dos niñas, y la resolución fue en afirmativa ficta, es decir, se les va a otorgar o se les otorgó en algún momento pues esta nacionalidad, porque al fin y al cabo es un derecho inherente como persona, ¿sí? Entonces vemos precisamente que esa es una de las bondades que hace manifiesto nuestro sistema jurídico mexicano como tal, ¿sí? Entonces, es muy importante también determinar, ¿sí?, tanto en nuestra Constitución como en nuestros tratados internacionales. En algún momento vimos o hemos visto durante las sesiones varias sentencias, o una de las sentencias más importantes, que es la sentencia 293-2011, en la cual, bueno, se hace manifiesto que todos los tratados internacionales y tu Constitución van a estar plenamente armonizados en materia de derechos humanos. ¿Y por qué hago mención de esta sentencia? Porque todos los tratados, y de hecho nosotros vamos a ver nuestro artículo primero constitucional, ¿sí?, que se establece el principio pro persona. Entonces, de ahí que es muy importante que no haya una vulneración de derechos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por todas las situaciones que están aconteciendo precisamente con los migrantes, ¿sí? ¿Qué derechos humanos están siendo vulnerados, básicamente? Un derecho a la integridad física, ¿sí?, un derecho básicamente al debido proceso, lo vimos en alguna de las sesiones con el caso de la francesa Flores Cassens, básicamente la impartición de justicia, el derecho a la unión familiar, ¿sí?, qué es lo que está pasando precisamente con esta cuestión migratoria de México a Estados Unidos, qué es lo que va a pasar con aquellos menores de edad que sí tienen esta nacionalidad estadounidense y que los padres tienen una nacionalidad diferente, ¿no? Entonces, que bueno, puede ser una nacionalidad mexicana u otra. Entonces, vamos a ponernos a pensar un poquito cómo la reforma migratoria en el ámbito, bueno, en el Estado básicamente americano va a afectar en este sentido. Otro derecho que ha sido vulnerable o que está siendo muy vulnerable es básicamente esa protección de sus menores, la familia, posteriormente el libre tránsito y el otorgamiento de una nacionalidad a una persona en particular, ¿sí? Entonces, a partir, vamos a ver ahorita un comparativo precisamente de estas reformas. Vamos a ver un poquito sobre el antecedente de esta reforma migratoria en Estados Unidos, por medio de la cual empieza en los años de 1910. Si ustedes recordarán, algunos, no sé, tal vez tengan algún familiar o, no sé, algún conocido que haya realizado este acto de migración a Estados Unidos, ¿sí?, y el trato no haya sido de lo más favorable. Empezamos en 1910 con la ley Brunet, ¿sí?, en la cual se disponía precisamente que a los migrantes mexicanos se les otorgara ciertas facilidades, ciertas cuestiones en áreas laborales, pero solamente dedicadas a la agricultura. ¿Por qué?
porque vienen guerras, en este caso Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Busca en sí un capital netamente humano. Entonces se viene a formar lo que son estas nuevas contrataciones para los migrantes mexicanos. Se hace también un programa bracero, que tal vez ustedes ya lo han escuchado, y que obviamente aquí se establecían ciertos derechos solamente para estos migrantes eran migrantes indocumentados, porque la mayoría pues no tenían sus papeles en regla, ¿sí? Entonces se empieza a generar este tipo de contrataciones. Otra contratación fue una que se llama enganche, que era básicamente que atribuían a un trabajador, ¿sí? Y que bueno, en ese entonces la mayoría de estos migrantes mexicanos pues no tenían una educación completa, que no sabían leer, no sabían escribir, y mediante una huella plasmaban precisamente su afirmación, ¿no? Es decir, su manifestación de voluntad mediante una huella, y precisamente se atribuían a cumplir con este tipo de contratos. Eran contratos inhumanos, ¿no? Posteriormente fue evolucionando este programa bracero, conforme fue pasando el tiempo, hasta llegar a nuevas reformas, ¿sí? Una de ellas, y que fue favorable para el ámbito mexicano, para el migrante mexicano, fue precisamente la legalización de más de 30,000 indocumentados por parte del estado de Texas. Y sucesivamente fue modificándose las reformas migratorias hasta llegar a Ronald Reagan, en la cual pues precisamente manifiesta una reforma migratoria en el área de amnistía, es decir, vamos a tratar de conciliar los intereses del migrante mexicano, dándoles beneficios como seguridad social o como un trato digno. Posteriormente y durante el tiempo se han visto diferentes tipos de reformas en el área migratoria, pero no va a ser, bueno, si ustedes ahorita hacemos la comparación entre lo que dispone nuestra ley de inmigración, es muy diferente. Nuestra ley de inmigración es bastante bondadosa, porque otorga ciertas características y ciertas facultades a estos migrantes que vienen de otro estado con un objetivo ya sea residir aquí de manera temporal o de manera permanente, ¿sí? Entonces, es básicamente uno de los antecedentes que tiene esta cuestión netamente migratoria, ¿sí? Ahora bien, hago alusión a esta sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro Arturo Saldívar, que hemos checado en alguna de las sesiones, porque nos platica precisamente que todo lo que son tratados internacionales y la Constitución, y que se refieren precisamente a derechos humanos, se van a armonizar. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que mis tratados internacionales estén por arriba de mi Constitución, no, al contrario, estos se van a armonizar. Es decir, si hay un caso, ¿no?, que discuta de alguna forma o que se prevea, bueno, un tratado internacional donde se prevé un derecho humano, inmediatamente nosotros lo vamos a cumplir, ¿sí?, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si nosotros llegamos a conocer un caso en el cual esté relacionado México, ¿sí?, en cualquier tema, y en donde se haga manifiesto un derecho humano, ¿sí?, estos van a ser de manera obligatoria para todo nuestro sistema jurídico y para toda autoridad que se encuentre aquí en México, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hace referencia precisamente, a uno de los derechos que son, vamos a ver precisamente lo que hace manifiesto nuestra ley de inmigración en sus primeros artículos? En primera instancia, nosotros vemos nuestro artículo primero constitucional, el cual, me voy a hacer referencia. Y todos ustedes ya lo conocen como juristas. Nos dispone que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, al momento en que yo conozca un tratado internacional en materia de derechos humanos, yo lo voy a conocer. Yo le voy a dar prioridad precisamente a este tratado internacional. Además, que va a estar netamente armonizado por mi Constitución. Ahora bien,
lo que hace manifiesto precisamente nuestra ley de migración, y es un símil que ustedes deben de dar cuenta, si ustedes se ponen a estudiar todos los sistemas jurídicos o algún sistema jurídico de algún estado que a ustedes les interese, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta gran diferencia que se hace manifiesto en estos estados? La primera es que nuestra política migratoria, como lo establece nuestra ley de migración, es muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus principios primordiales en esta política migratoria es el libre tránsito de todo migrante, ¿sí? En ocasiones, si ustedes han tenido algún conocido o algún familiar que provenga del extranjero o que sea un migrante indocumentado, va a ser libre, ¿sí?, de tener la capacidad de adquirir ciertos derechos. Por ejemplo, si ustedes ven a un extranjero, no sé, por ejemplo, era lo que comentábamos en alguna de las sesiones, ¿no? Maestra, ¿qué pasa si un árabe, una mujer árabe entra al salón de clase? Pues bueno, se le respeta, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la persona lleva una burka o lleva un hijab, pues obviamente se le respeta precisamente bajo este principio de no discriminación, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? O si vemos un extranjero precisamente caminando por la calle, pues obviamente no le vamos a pedir su documentación como tal, ¿no? Él es libre. Básicamente la ley de inmigración y nuestra constitución nos dispone que existe un libre tránsito. Entonces, no debe de haber ningún problema como tal, ¿sale? Ok. Nuestra ley de inmigración, en su artículo 6, nos dispone precisamente varios conceptos. Y uno de ellos precisamente es que el Estado mexicano va a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en los convenios internacionales en que México y este Estado sean parte. Ahora bien, ustedes podrán hacer alguna comparación entre esta norma y entre otras normas, como por ejemplo las reformas que ha sufrido Estados Unidos en materia migratoria y la de nosotros. Nosotros ya hacemos caso precisamente a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la reforma que se generó en el año 2011. ¿Cuáles fueron estas reformas precisamente y estos derechos que ya tienen básicamente o que pueden gozar los migrantes? El primero es el derecho a la nacionalidad. Si ustedes, no sé, si alguno de ustedes decide casarse con un extranjero, con una extranjera, ¿no?, de alguna forma, inmediatamente ellos van a obtener su nacionalidad, ¿sí?, que es una nacionalidad privilegiada. Entonces, bueno, ellos van a tener ya como tal ciertos derechos. Un derecho a libre tránsito, es decir, como comentábamos anteriormente, cualquier extranjero va a poder transitar de alguna forma en toda la República, no va a poder ser molestado a menos por una autoridad netamente migratoria, que en este caso es por parte del Instituto Nacional de Inmigración. Otro derecho que básicamente tienen los migrantes, o básicamente extranjeros, es un derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. ¿Qué fue lo que pasó pues hace tiempo con este caso de la francesa Florence Cassels, ¿no?, que de alguna forma no se estableció un debido proceso y obviamente nuestro sistema jurídico como tal pide que se le respeten en determinada forma estos derechos humanos inherentes a ella. A su vez también tienen un derecho a la atención consular. Si ellos deciden acudir básicamente a su embajada, si ellos deciden acudir directamente a algún llamado por parte de estas instancias, pueden recurrir sin ningún problema. También tienen un derecho a no ser discriminado, es decir, todo extranjero, todo migrante que viene aquí al Estado mexicano, pues básicamente puede gozar de todos los derechos inherentes en nuestra Constitución. No va a poder ser por alguna forma, pues bueno, vaya la redundancia, ser discriminado por una cuestión económica, política ni racial. De hecho, nuestra Constitución así lo enmarca. Nadie puede ser, ya sea nacional o extranjero, puede ser de alguna forma discriminado por una cuestión racial, étnica, ni mucho menos, ¿sí? ¿Qué otro derecho tienen estos migrantes o básicamente extranjeros? Un derecho al refugio, es decir, toda persona extranjera cuya vida corra peligro en un país de origen puede solicitar refugio por razones humanitarias. Hago hincapié aquí porque si nosotros hacemos un comparativo a nivel internacional, si llega, bueno, de algunos de ustedes saben que me agrada mucho el derecho musulmán, saben perfectamente que
la mayoría de las mujeres musulmanas migran, ¿no?, de otro estado precisamente por razones culturales. Si llega una mujer musulmana al estado mexicano, pues solamente se le va a permitir que sea libre de realizar ciertas actividades, es decir, va a gozar de estos derechos, independientemente de que su estado la reclame como tal, ¿no? Ella es libre de realizar las acciones contundentes, porque así está establecido en su constitución. Derecho a la protección de la unidad familiar, era lo que comentábamos hace rato. ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos menores de edad que se encuentran en Estados Unidos? Por ejemplo, en México, si tenemos a un menor de edad, ¿no?, supongamos que yo tengo una nacionalidad diferente, digamos que, no sé, soy italiana, ¿no?, y que de alguna forma tengo un menor de edad que nació aquí en México, pues solamente voy a poder gozar, ¿no?, del privilegio que me otorga mi Constitución, que es básicamente poder adquirir esa nacionalidad por medio de una carta de naturalización, que en este caso va a ser directa, porque hay un interés. ¿Y qué es lo que nos dispone nuestra Constitución en el artículo primero? Que siempre se debe ver la protección del menor, o en este caso la protección de la persona. Entonces, a mí como Estado mexicano, ¿qué es lo que me conviene? De alguna forma, que el menor crezca en alguna institución pública, o precisamente que esté al amparo de un tutor, ¿no? Entonces, es un derecho que otorga precisamente nuestra ley. Otro derecho es un derecho a la dignidad humana, es decir, el hecho de que tú seas extranjero no va a restar valía ninguna en tu persona, ¿sí? Derecho a no ser criminalizado. El hecho de que un extranjero o un migrante no tenga sus documentos en orden, o sea, un migrante indocumentado, no es causa de delito, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En alguno de los speech que mencionaba, y no vamos a hacer ningún tipo de comentario anexo, pero ¿qué era lo que pasaba en los speech, en los discursos del actual presidente Donald Trump, ¿no?, que de alguna forma veía o caracterizaba, y no vamos a decir a qué tipo de migrante, pero caracterizaba a cierto migrante como criminales, ¿no? Entonces, básicamente nuestra ley así no lo dispone. No es un delito por el simple hecho de que tú transites libremente en el Estado mexicano, aunque seas un migrante indocumentado, ¿sabes? Otro aspecto u otro derecho es un derecho a no ser incomunicado. En todo momento, si tú estás en un proceso jurídico, etcétera, tú te puedes comunicar de alguna forma con alguna persona externa. Aquí se te da, y lo vemos precisamente en nuestra Carta Magna, en nuestra primera parte, que es nuestros derechos y obligaciones en la parte dogmática, vemos precisamente que tienes una libre expresión o una libre manifestación. Claro, siempre y cuando no vulneres, pues obviamente, el orden social, ¿no? También tienes derecho a la diversidad cultural e interculturalidad. Es decir, si tú eres extranjero, vas a poder participar en cualquier tipo de actividad que sea inherente a tu cultura. Vas a poder manifestar tu cultura de la mejor manera que tú puedas hacerlo. Bueno, otros derechos que tienen precisamente un extranjero o un migrante, en este caso, son servicios educativos. Si en alguna institución pública no son aceptados algún tipo de extranjero, bueno, ustedes pueden invocar a este tipo de artículos, porque precisamente su ley migratoria así lo hace manifiesto. Todo extranjero, ya sea menor de edad, adulto, puede gozar de cualquier educación a nivel que sea. Vemos muchos de nuestros compañeros universitarios en algunas otras instituciones que son extranjeros y obviamente, bueno, tienen derecho a inscribirse independientemente también de que no tengan una documentación o que sean migrantes indocumentados, no importa, ellos tienen derechos a ese servicio. Otro servicio es básicamente la atención médica de urgencia. Si ustedes conocen o ven algún extranjero migrante que se encuentre en nuestro país y que de urgencia necesita atención médica, lo pueden atender. Es un derecho como tal, ¿sí? Otro derecho básicamente que tienen los migrantes es todas estas autorizaciones de los actos, o en este caso que se lleven, por ejemplo, ante un registro civil, ¿no? Por ejemplo, si un menor si nace
una persona, pues básicamente en territorio nacional, aunque tú seas un extranjero indocumentado, puedes acudir ante un registro civil e inmediatamente registrarlo. Igualmente si quieres contraer nupcias, igualmente para cuestiones sobre actas de defunción y demás. Son derechos que establece precisamente nuestra ley. También tienes derecho a emitir quejas si tus derechos humanos son violentados o son vulnerados en cualquiera de las formas que se establecieron previamente. Y por último, bueno, otro de los derechos que se tiene es básicamente cuidar esta situación migratoria y sobre todo el hecho de un reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, el simple hecho de que tú seas persona y que seas un centro de imputación de derechos y obligaciones te da la facultad para poder ejercer estos derechos. No importa si eres extranjero, no importa si eres de una diferente etnia, tu Constitución y la Ley de Migración lo va a reconocer como tal. Entonces, vemos precisamente, si nosotros hacemos una comparación entre algunas de las reformas que ha suscitado en Estados Unidos como Estado, si vemos, por ejemplo, los sistemas jurídicos orientales, y si nosotros hacemos esta comparación con nuestro sistema jurídico mexicano, es muy diferente. Si se da cuenta, es una cuestión netamente muy bondadosa y que nosotros, bueno, nos referimos precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, parte del derecho migratorio como tal, pues va a estudiar todas estas áreas. En primera instancia, va a estudiar el libre tránsito de las personas, su permanencia dentro de un territorio, su salida del territorio, por ejemplo, en el ámbito de las deportaciones, ¿sí? Que en ocasiones, bueno, las hemos visto ya ahorita muy comúnmente por parte del Estado americano hacia México. Entonces, el derecho migratorio pues básicamente va a abarcar todo esto. Ahorita nada más fue el comparativo o el hecho de reconocer que tenemos una ley bastante amplia, ¿sí? Y que cubre básicamente la protección de derechos humanos, ¿sí? A diferencia de otros estados como sujetos de derecho internacional. Entonces, es muy importante determinar también y ver precisamente, conocer básicamente los estados por medio de los cuales yo estoy reconociendo y yo estoy acudiendo a ellos, ¿sí? Entonces, bueno, en general el derecho migratorio, pues como veíamos, no es una rama autónoma, es una disciplina que apenas está en auge, es una disciplina que apenas está surgiendo y ahorita pues es una disciplina que apenas entra en estudio y sobre todo por lo que está pasando con migrantes indocumentados, que bueno, que desafortunadamente si vemos son reformas que son bastante duras con respecto a una persona. Entonces, bueno, nosotros aceptamos como tal a estas personas, aceptamos precisamente a los migrantes y aceptamos precisamente las bondades que nuestra ley de migración pues así lo establece, ¿sí? Entonces, en general, pues básicamente es lo que aporta el derecho migratorio en estos momentos. Es necesario que ustedes como juristas, como personas, pues pongamos precisamente un poquito de estudio a lo que va a aparecer o lo que va a acontecer en estos meses o en estos próximos años con respecto a la reforma migratoria que procede precisamente de Estados Unidos. Vemos que nosotros pues, es muy bondadosa nuestra ley, pero ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Cómo van a ser estas deportaciones? ¿Qué va a crecer con aquellas personas, no? Entonces, alguna situación, ahorita ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos está viendo por estas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos migrantes o con aquellos extranjeros que tratan de entrar a un territorio? Por ejemplo, estos árabes, ¿no? Que trataron de entrar a territorio estadounidense y no se les permitió. La entrada, ¿cuáles son los principios de un Estado como sujeto de derecho internacional? Pues obviamente el no intervenir en asuntos políticos y demás, pero también como Estado tienes la facultad de conciliar intereses, ¿no? De permitir la entrada a un extranjero. Nosotros la permitimos, ¿por qué en otros países no? Entonces es muy importante conocer cómo se establece su régimen jurídico de ese Estado y debemos de recordar que existe un principio en materia internacional, que es el principio del lex recitare, que es decir, si yo me encuentro en Estados Unidos, pues obviamente, ¿qué ley va a prevalecer? ¿No?
pues la de Estados Unidos. Entonces yo me debo de acatar a esa norma. Si yo estoy aquí en México, pues obviamente soy extranjera, soy italiana, entonces yo voy a acatar esa norma mexicana, ¿sí? Y así en todos los estados. Entonces debemos de ver que con esta ampliación, nuestro estado, nuestro marco jurídico, nuestro derecho está evolucionando. ¿Por qué? Porque de alguna forma está transmitiendo, están allegándose ya toda esta fuente de derechos humanos y nosotros la estamos atrapando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que procede en estos meses, precisamente con esta reforma migratoria. Ustedes dirán, bueno, es que es injusto. Sí, es injusto, pero ¿quién va a determinar esta reforma migratoria? ¿México o Estados Unidos? Pues Estados Unidos, ¿no? Como sujeto de derecho internacional. Es su territorio y él va a determinar qué es lo que procede con los migrantes indocumentados que se encuentran en México. Ahora bien, uno de los comentarios que nos hacía precisamente otro jurista era pues buscar esas alternativas, ¿sí? Para conciliar, para buscar una forma por medio de la cual no se vulneren tanto estos derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que procede en estos meses con respecto a esta reforma migratoria y ustedes como juristas pues vamos a analizar, pero siempre teniendo en cuenta que nos vamos a regir a través de la norma en donde yo me encuentre, ¿sí? En ocasiones, como les contaba, sí, puede ser injusta, sí, porque nosotros la vemos desde un punto de vista ya más humano, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esta reforma migratoria y con Estados Unidos? Entonces, pues vamos a poner hincapié precisamente al estudio de esta en los próximos meses. Termino, bueno, de alguna forma, con una reflexión que hace uno de los senadores precisamente en Estados Unidos y que nos dispone lo siguiente: ¿qué es más conveniente a ti como nación, a ti como Estado? ¿Hacer la legalización de migrantes a través de una política migratoria o de alguna forma una deportación inhumana? Entonces, básicamente lo dijo un diputado en el momento, bueno, pero un diputado no, lo dijo básicamente un representante en Estados Unidos, en el cual están buscando medios conciliatorios, ¿sí? Entonces, pues básicamente el derecho migratorio ocupa estos temas y es menester de ustedes como juristas, pues básicamente encontrar alguna forma o ver la forma de cómo conciliar estos intereses, ¿sí? Pues bueno, en general es básicamente la temática sobre el derecho migratorio. Queda en ustedes hacer esta comparación entre los diversos sistemas jurídicos y obviamente optar. Bueno, vemos precisamente que es muy bondadosa nuestra ley de migración y bueno, pues ustedes pues deben básicamente hacer esa reflexión con respecto a estos migrantes y qué es lo que va a acaecer pues en estos próximos meses, ¿sale? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna, alguna cuestión que ustedes quisieran manifestar? Sí. Sí, maestra, gracias. Usted mencionaba lo del libre tránsito que garantiza nuestra Constitución a cualquier persona, ¿no? Sea documentada, indocumentada. ¿Por qué entonces sucede que a grupos de personas indocumentadas, principalmente de Centroamérica, que son detenidas por migración, se les deporta, se les regresa, se les envía a su país de origen? Bueno, en este caso, en ocasiones hay estaciones migratorias y pues bueno, pues obviamente solamente el Instituto Nacional de Migración tiene esta facultad para realizarlas, ¿no? Pero obviamente es un grupo de personas que obviamente no pertenecen a un estado y nuestra ley lo está manifestando así. Yo te regreso a tu estado porque no cumples con determinadas características. Sin embargo, a lo que me refiero con libre tránsito es que si tú ves a un extranjero caminando, aunque sea indocumentado, nadie puede detenerte como tal, solamente a través de una autoridad, que en este caso es el Instituto Nacional de Migración. Sí. Un comentario nada más también respecto del mismo tema, ¿no? Es cierto estas bondades que ahora presenta nuestra ley de migración, pero hay algo más grave, ¿no? No solamente es el Instituto Nacional de Migración el que se dedica a detener a los migrantes en situación irregular, que es facultado por la ley de migración, es cierto, pero incluso son la Policía Federal, pero más grave, las policías municipales en todo el territorio nacional.
Entonces, el que la ley de migración efectivamente en esa parte, pues al reconocer ciertos derechos, pues está muy bien, ¿no? Pero si nos vamos allá afuera, pues nos encontramos con cada cosa que no se adecua a lo que la ley está mandatando, ¿no? Sí, era lo que comentábamos ahorita, ¿no? Es muy importante que tú recurras también directamente, ¿por qué no ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si nosotros tenemos una cuestión en ese sentido y la resuelve la Corte Interamericana, para nosotros ya es obligatoria. Entonces, ¿por qué no de alguna forma acudir ya directamente a organismos internacionales, ¿no? Porque precisamente para esto es el auge y para eso se hizo la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos. Sí. Bueno, nos hizo mención acerca de los derechos que nos garantiza nuestro marco jurídico mexicano o a las personas que vienen aquí y no son de este país. Pero supongo que de igual manera los que están adheridos a en derechos humanos, en la ONU, incluimos a Estados Unidos, deben de estar adheridos respetando dichos derechos para con nosotros si estamos allá, así sea de una manera indocumentada. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que se debe hacer ante esta criminalización, básicamente, que es lo que más se ha estado atacando a las personas mexicanas? Mira, era lo que comentábamos hace unos momentos. Yo me encuentro en un estado americano y yo me rijo bajo la ley americana, ¿no? Yo en México, como sujeto de derecho internacional, tenemos ese principio de no intervención. Yo no puedo intervenir como tal, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría que acatar lo que dispone mi norma en ese estado como tal. Desafortunadamente, afortunadamente nosotros sí somos bondadosos en este sentido, ¿no? Y protegemos de alguna forma, pero tendremos que checar precisamente dentro de este sistema jurídico y acatarme a esa norma jurídica, ¿no? Pero lo que se está haciendo es fomentar el odio, considero, para la población estadounidense y maestros de escuelas públicas que están atendiendo a estudiantes, que Claro. están atacándolos de esa manera. Sí, bueno, ahí tendríamos ya que analizar básicamente todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, y obviamente adherirnos a los principios que se sustentan en materia internacional. Al momento, ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos está trabajando en eso, ¿no? Porque tú como sujeto de derecho internacional, al momento de estar dentro de una comunidad o al momento de permanecer a una comunidad, en este caso, por ejemplo, Naciones Unidas, tienes que acatar lo que se dispone. Sin embargo, acuérdate que son netamente consultivas, ¿sí? Nosotros solamente en materia de derechos humanos sí es obligatoria, pero bueno, por parte de Estados Unidos de alguna forma tendría que ver esa manera de conciliar ese interés. Por eso les comentaba que necesitamos ver qué es lo que va a pasar en estos meses, pues básicamente con esta reforma migratoria y qué es lo que se va a establecer en esta reforma migratoria. Porque como tú comentaste, ya hay un movimiento, ¿sí? Ya hay un movimiento de la población. Entonces necesitamos ver qué es lo que va a proceder en estos meses con respecto a esta reforma. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Maestra, Sí. respecto de lo que han mencionado la inquietud de algunos compañeros, ¿no? de las deportaciones que de cierta forma se realizan también en México, Sí. ¿hay disposición expresa donde diga que el Instituto Nacional de Migración será la única autoridad competente para poder hacer las deportaciones? ¿No la única? No, chécalo directamente, bueno, obviamente en Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos que ver precisamente cuál es la calidad o en qué aspecto está este migrante. No, pero como norma expresa, si la hay dentro de la ley de migración que diga que es exclusividad de esa autoridad, como única hacer las deportaciones, que ninguna más. Sí. ¿Sí lo hay? Sí, porque si no vas a vulnerar directamente tus derechos humanos. Entonces es muy importante checar precisamente tu ley de migración para determinar qué autoridad sí es competente. Ahorita su compañero hizo un comentario muy importante, ¿no? Con respecto a Policía Federal y demás, que no tienen competencia alguna, ¿no? Entonces, sí, precisamente en tu ley de migración así lo dispone, que es el Instituto Nacional de Migración, y también con coadyuvancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. Bueno,
Pues entonces terminamos pues básicamente esta ponencia. Agradezco mucho su presencia y sobre todo a alumnos del Sistema de la Universidad Abierta, alumnos de la Universidad de Valle de México invitados y pues bueno, al público en general que nos están pues observando en estos momentos, ya que es una transmisión en vivo. ¿Sí? Muchas gracias. Pues sí, indudablemente que lo que ya nos ha ilustrado la maestra Fátima Hernández González es un tema que da para mucho, para la reflexión, pero sobre todo para el estudio. Y es ahí donde ustedes van a ser los actores principales de conocimiento de esta materia. Quisiera únicamente hacer la entrega de un reconocimiento que por mi conducto el doctor Conrado Bustamante le entrega dada esta conferencia. Así es que le voy a dar lectura a él. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Fátima Hernández González por su destacada participación como ponente en la Conferencia de Derecho Migratorio, disertada el día 25 de marzo de 2017 en el Auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho. Por miras de hablar del espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra, muchas felicidades.